del análisis del proyecto de ley hemos identificado 5 observaciones. En la primera observación tiene que ver con la precariedad en la formulación del proyecto de ley. Este proyecto de ley presenta varias debilidades en su formulación. La segunda observación que traemos a esta mesa, a esta comisión, perdón, es que el proyecto de ley vulnera el principio constitucional de igualdad tributaria. Al respecto, existen precedentes claros del Tribunal Constitucional respecto que para establecer tributos deben asignarse bajo el principio de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Sin embargo, esta iniciativa legislativa propone igualdad entre desiguales. La tercera observación tiene que ver con la profundización del problema público que sustenta la Política Nacional Agraria 2021-2030. Esta iniciativa legislativa de aprobarse va a generar una profunda brecha o va a profundizar la brecha de competitividad en el sector agrario. Cuarta observación, retroceso del marco legal para la agricultura familiar. Se pretende transferir el mercado de las compras estatales de alimentos que actualmente beneficia a los productores familiares, a los pequeños productores agrarios y sus formas asociativas, que han sido identificadas y definidas en el proyecto de ley como aquellos productores que perciben ingresos de hasta 140 UITs, es decir, más de 720.000 soles. Así como programas concursables y hasta recursos del Fondo Agroperú que están asignados por ley a la agricultura familiar. En el caso, por ejemplo, del Fondo Agroperú, se pretende que se asigne recursos del Fondo Agroperú a estos productores y sus formas asociativas en la modalidad de no reembolsable. Y actualmente el Fondo Agroperú, que es un mecanismo financiero del Midagri al servicio de la agricultura familiar, es un crédito. Y el crédito tiene una tasa de interés y es reembolsable. Y finalmente, y esto creo yo es lo más peligroso desde mi punto de vista, se crea un marco legal para el surgimiento de un neogamonalismo en el Perú, porque se va a favorecer el surgimiento de una forma nueva de dependencia socioeconómica marcada por desequilibrios de poder y asimetrías entre las empresas agrarias, o sea, las empresas agroexportadoras, y los productores de la agricultura familiar. En el largo plazo, podría generar conflictos sociales con alto riesgo para la gobernabilidad del país. Entonces, estas 5 observaciones identificadas en ese proyecto de ley me voy a permitir ahora, con el permiso de ustedes, desarrollarla. No sé si me puede ahora sí acompañar con la... Ya, ahí nomás déjalo, por favor. Fíjense ustedes, la primera crítica, ¿por qué decimos que hay una precariedad en la formulación de la iniciativa legislativa? El proyecto plantea 7 objetivos y estos objetivos no tienen coherencia con las disposiciones contenidas en el proyecto de ley. Vamos al hecho. Por ejemplo, por favor, dale, avanza, pero uno por uno. En el texto del proyecto de ley no existe ningún artículo que haga referencia a lo que menciona el objetivo 1 y el objetivo 2. O sea, no hay ninguna referencia a la generación de empleo formal o garantizar los derechos sociolaborales de los trabajadores. En cambio, hay una disposición complementaria que dispone la derogatoria de la Ley 31.110, Ley del Régimen Agrario, Agroexportador y Agroindustrial. Pero se deroga esta ley, pero mantiene vigente las disposiciones tributarias que obviamente favorecen a este sector de la agricultura, al sector agroexportador. Yo me pregunto, generar empleo formal y garantizar derechos sociolaborales tiene que ver con
suprimir o derogar una ley que justamente regula esos derechos? ¿Acaso la congresista que ha propuesto esta iniciativa pretende que sin marco regulatorio laboral va a generar justamente el respeto a estos derechos? Ahí, por ejemplo, yo creería que hay una mala redacción o mala estructuración del proyecto de ley. Señor Vázquez, por favor, rogaría ceñirse al proyecto y no mencionar congresistas. Porque, ya bueno, gracias, señor. Así lo voy a hacer. Porque finalmente lo que podría atraer este proyecto, y por favor, si le da clic ahí nomás, pero uno por uno, es justamente promover y atraer, promover todo el sector y atraer inversión. Podría ser eso una redacción, pero ya requeriría la reformulación o la modificación de este objetivo. Y también requeriría, obviamente, la eliminación del objetivo 2, porque no se puede garantizar derechos sociolaborales sin ley que hable o se relacione al respecto. En la tercera, yo creería que estaría bien, pero con una atingencia. Se debe precisar que los pequeños productores agrarios son aquellos que perciben ingresos anuales iguales o menores a 140 UITs, o sea, hasta de 721.000 soles, y que no están incluidos los productores agrarios familiares, a pesar de estar mencionado en el objetivo 6. Si ustedes notan, en el objetivo 6 se relaciona o se refiere a los pequeños, a los agricultores de la agricultura familiar. Pero los agricultores en la agricultura familiar, no existe ninguna disposición en este proyecto de ley referido a los productores de agricultura familiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprender en un objetivo que define a la ley? O sea, ahí obviamente se identifica esa precariedad que he hecho referencia. Respecto al cuarto, no tengo mayor discrepancia. En el 5 también, pero en el 6 y 7 sí. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes qué dice. Ahí menciona obviamente a los productores familiares, y en el 7 habla de promover el desarrollo social competitivo e incremento de la productividad de todo el sector agrario. Y señores, no es de todo el sector agrario. Se está excluyendo a los productores de la agricultura familiar. Y los productores de la agricultura familiar representan, según la encuesta nacional agraria 2022, al 97.6% de todas las unidades agropecuarias en el Perú. O sea, hay que ser pues precisos en la formulación del objetivo. Y ahí mi primera crítica. Hay que modificar esos 2 artículos en todo caso para que tenga coherencia con lo que dice el texto. Seguimos, por favor. Pero ahí también nuevamente despacio, porque esto quizás también es sustancial. Por favor, la próxima diapositiva. Perfecto. Miren, yo en el Conveador hemos hecho el trabajo de listar los beneficios e incentivos fiscales obviamente por actor dentro de la ley. Y lo primero que hemos identificado es que cuáles son los beneficios que aplican a todos los beneficiarios. Y ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Y ahí estamos hablando de la vulneración del principio constitucional de igualdad tributaria, que establece que se debe tratar igual a los iguales y también igual entre los desiguales. Pero este proyecto de ley, como he dicho, trata de dar incentivos tributarios y beneficios tributarios iguales a los desiguales, ¿no? Todos los beneficiarios se aplican ¿para qué? Para la recuperación de espacios productivos, artículo 9, para la exoneración del impuesto a la renta en el tema del financiamiento, ahí se exceptúa a las empresas agrarias, el artículo 12, para la recuperación anticipada del IGB, para los beneficios de la actividad por su actividad, ubicación u otra característica particular, ahí meten a todos. Y también, fíjense ustedes, se extiende a los beneficios de las MIPES sin ningún límite ni restricción. O sea, las grandes empresas agroexportadoras, que obviamente superan los límites establecidos en la ley, en el régimen tributario MIPE, ¿no?, van a ser beneficiarios de la ley MIPE. Primera cosa importante. Pasa, por favor.
Dele otro clic ahí, antes, en el otro había como 5 grupos. Ahí está. Bueno, ahí vamos a ver entonces. A la empresa productiva capitalizada dice que COFIDE tiene la obligación o la responsabilidad de estructurar proyectos de inversión y programas productivos para asignarlo a estas empresas productivas capitalizadas. No hay ninguna otra mención en específico para este grupo. Al pequeño productor y sus formas asociativas dice que está inafecto al impuesto a la renta por los ingresos netos que perciba anualmente de hasta 30 UITs. Y en segundo tramo solo paga 1% de los ingresos que perciba cada mes. Hay una ley, la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, que es la ley de cooperativas, que establece el mismo beneficio, pero con un menor derecho en cuanto a lo que paga mensualmente cuando supera el límite, que en este caso es 1.5, y para los productores agrarios familiares integrados en cooperativas es de 1.5%. Se le asigna a este grupo un nuevo signo distintivo, compra del pequeño productor, ya habiendo otro que es asignado justamente a los productores de la agricultura familiar, que es justamente la marca de certificación Agricultura Familiar del Perú. Las compras estatales, este grupo de pequeños productores de ingresos hasta 721.000 soles, aplican como que si fueran, según la misma ley, productores agrarios familiares. O sea, este grupo de pequeño productor asociados con las grandes empresas industriales y agroexportadoras en el marco de un contrato, podrían participar, obviamente, en las compras estatales. Y se estaría arrebatando un mercado que está determinado para los productores de la agricultura familiar. Bueno, así lo dice. Las primas de comercio justo y nuevamente beneficios. Yo no me interesa detallar, pero para que vean que ahí está el análisis y artículo por artículo. Y para las empresas agrarias exportadoras, convenio de estabilidad tributaria y laboral para ellos, pero ninguno para los otros dos. Exoneración del impuesto a la renta en el periodo 2025-2030. Deducción de comprobantes nuevo RUS hasta por el 10% y que no supere las 200 UITs. O sea, lo que no aplica para ninguna empresa va a aplicar para los exportadores en el nuevo RUS, para que deduzcan de su base imponible como gasto. Crédito por reinversión, depreciación acelerada, las compras que realizan de las formas asociativas tienen un incentivo, o sea, una tasa negativa, o sea, más afectación a lo que podría quedar como responsabilidad contributiva, se acorta porque le van a dar un premio, porque compran a los pequeños productores y sus formas asociativas, ¿no? Los aportes realizados a las formas asociativas podrán ser deducidos de su renta imponible por el doble de su valor, artículo 27, y que estas empresas se encuentran exoneradas del ITAN, o sea, le bajan de 0.4% a 0.2% cuando supere el millón de soles. O sea, ahí tienen ustedes todo el listado de beneficios. Y las cooperativas agrarias dice que pueden gozar de los beneficios por extensión establecidos en esta ley. Pero la pregunta es que se está dando mayores beneficios e incentivos a quien tiene, ¿no?, de manera real, la mayor capacidad contributiva. Y este hecho, según lo que ustedes han visto en esta diapositiva, justamente vulnera sentencias que es obviamente jurisprudencia constitucional, sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. O sea, si se da una ley con estas características, obviamente va a ser inconstitucional. Tercer tema, crítica. Profundiza el problema público que sustenta la política nacional agraria. El país, señores congresistas, como ustedes saben, se gobierna por las políticas nacionales. Y las políticas nacionales se sustentan en el problema público identificado. Bueno, existe una política nacional agraria que genera del periodo 2021 al 2030. ¿Y qué dice como problema público? El problema público es el bajo nivel de desarrollo competitivo agrario. ¿Y qué va a pasar en esta asignación de beneficios, de incentivos tributarios y no tributarios? ¿Qué va a pasar? Va a ser más competitivo a los que ya son competitivos. Porque obviamente, ¿por qué existe un bajo nivel de desarrollo competitivo agrario?
porque el 97.6% de las unidades agropecuarias en el Perú no son competitivas y solamente el 2.4% es competitivo. Entonces, ¿qué trata las normas que hemos estado trabajando hasta ahora? Desarrollar la competitividad, ¿no? Y la generación de valor de los productores familiares para incrementar su competitividad. Pero ahora este proyecto de ley le pretende asignar mayor competitividad a las empresas agroexportadoras. ¿Y qué va a pasar? La brecha de competitividad, señores, se va a acrecentar, obviamente. Y eso, obviamente, lesiona o vulnera o atenta, cualquier calificativo aplica, a la política nacional agraria. Impactos predecibles, se profundiza la brecha de competitividad y se mantendrá el bajo nivel competitivo agrario. El 2.4% de las unidades agropecuarias serán más competitivos. Se genera barreras al desarrollo de la agricultura familiar. La propuesta creará obstáculos que impedirán a los productores familiares y a sus organizaciones empresariales acceder a la agroindustria, que es lo que se está buscando más de 100 años en el Perú, ¿no? Para acceder a cadenas de valor más sostenibles. Esto perpetuará el sistema de asimetrías que condenará a miles de productores a la pobreza y a la exclusión, impidiendo su progreso económico y social. Y en este mismo, ahí termino, y con el cuarto sería un retroceso del marco legal aplicable para la agricultura familiar. Antes, por ejemplo, ahí me dejas en esa pantalla, por favor. Miren ustedes la información actual. El año pasado, 2023, salió el resultado de la Encuesta Nacional Agraria 2022. ¿Y qué dice esa norma? Que la agricultura familiar representa al 97.6% de las unidades agropecuarias en el Perú. 2.15 millones que están excluidos en esta norma. En la generación de PEA ocupada, el 64.4% de empleos eventuales están acreditados a la agricultura familiar. El 61.4% de empleos permanentes, según la ENA 2022, están acreditados a la agricultura familiar. Y la agricultura familiar sostiene el 70% de la canasta familiar. Y a este sector de la agricultura familiar no la estamos contemplando en esta ley. Entonces no podemos decir que abarca todo el sector. Va a impulsar el desarrollo de todo el sector. ¿Y por qué digo que hay un retroceso? Por lo que ya mencioné, pero acá justamente lo reafirmo. El pequeño productor y sus formas asociativas aplican como productores familiares. Es una décima del texto de la ley. Y pueden participar en los procesos de compras estatales de alimentos con su propia marca. Artículo 21. Y asimismo se le asigna preferencia para recibir cofinanciamiento no reembolsable gestionado por Agroidea, Senasa, INIA, Fondo Agua del Perú y otros, que justamente están diseñados para promover la competitividad de los productores de la agricultura familiar. Y el último, y que yo diría que como es muy, justamente va a generar muchos problemas desde mi punto de vista, es que se crea un marco legal para el surgimiento del neogamonalismo. Y ahí es subtitulado Asociatividad sui generis, porque se habla mucho de asociatividad, en el discurso público se habla mucho de asociatividad. ¿Es el progreso o la dependencia? El proyecto de ley propone la asociatividad entre diversos actores, formas asociativas, comunidades campesinas, comunidades nativas, empresas productivas capitalizadas comunales y cooperativas con las empresas agroexportadoras. En este modelo de asociatividad, los primeros, o sea, los productores, asumen todos los costos de los cultivos o de las crianzas y riesgos asociados. O sea, la empresa exportadora ya no necesita pues contratar gente, ya no necesita comprar tierras, ya no necesita invertir porque va a tener de proveedores a toda esta gente que se ha identificado, ¿no? Y no hay ahí costos laborales de producción, crédito y uso de la tierra, ni riesgos.
A cambio de ella, las empresas agroexportadoras efectúan apoyo para elevar las competencias de sus eventuales aliados. ¿Qué le apoya? Elaboración de proyectos, acceso a mercados, capacitación, capaz que por ahí un camioncito, capaz que por ahí una plantita, ¿no? Pero ¿qué van a recibir a cambio estas empresas agroexportadoras? Reciben como incentivo tributario la deducción del doble del valor de sus aportes en su renta neta imponible. O sea, no sume costo, yo te apoyo, pero yo lo recupero por el doble de lo que estoy aportando. Esto crea una relación desigual que podría generar una dependencia crítica de los productores hacia las empresas agroexportadoras. Porque es evidente que no tendría la misma capacidad para negociar condiciones equitativas. No existe en el texto del proyecto de ley ninguna disposición legal que regula y garantiza esos derechos equitativos entre las partes, generando una altísima probable, ¿no? Relación en la que todo gire alrededor de los intereses de las empresas agroexportadoras. ¿Es esta relación desigual el futuro que queremos para la agricultura familiar, señores congresistas? Posición de Conveagro. Por las consideraciones expresadas en esta sesión, expresamos nuestra opinión en contra del proyecto de ley 89-24-2024, rechazando su contenido y propósito por ser lesivas a los intereses de la agricultura familiar. Recomendación: replantear el contenido de la iniciativa legislativa hacia la creación de una ley especial para la agricultura industrial y agroexportadora, que además de crear beneficios e incentivos para atraer inversión y fortalecer el incremento sostenido de las agroexportaciones, garantice estándares laborales para la realización de un trabajo digno para sus trabajadores. Esto fue el sustento de la derogación de la anterior ley de promoción agraria. Nuevamente, si quieren incentivos y beneficios tributarios y no tributarios, debieran garantizar justamente el trabajo digno o trabajo decente, ¿no? Porque en la anterior vez hay estudios que hacen referencia al tema, ocupaban más de 900.000 trabajadores, pero solamente estaban formalmente cerca de 240.000. Y ahí justamente el problema. Eso es lo que quería expresar. Me ha encargado el presidente Conveagro, señor presidente, informar a ustedes que en la próxima semana vamos a hacer llegar nuestra opinión escrita y para que se tome en cuenta. Muchas gracias. Señor Miguel Vázquez, agradecemos. Si algún congresista